Ser podcast. El 29 de julio de 1921, Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de Estado, el Tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. Unsere Wagen und Motorräder sind nicht nur die schnellsten, sondern wir können mit Stolz sagen, auch mit die besten der Welt. En enero de 1919, Anton Drexler y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el Servicio de Inteligencia del Ejército Alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental, El ascenso de Hitler. Adolf Hitler llega a la política en un momento en el que Europa pues estaba viviendo quizás una de las etapas más difíciles, un valle, ¿no? Una caída en picado, también por la situación que se había provocado después de la Primera Guerra Mundial, el descontento que había entre muchas potencias, tanto ganadoras como perdedoras de aquella contienda, y que es lo que en definitiva a la larga pues desarrollará pocas décadas después, ya con el ascenso de Hitler en el poder, la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Queríamos hablar de esta figura, de la figura de Adolf Hitler, cómo llega al poder y sobre todo la vorágine, ¿no? de aspectos que hay alrededor de su biografía, muchos de ellos desconocidos, como ese intento de asesinato que vivió precisamente al poco tiempo de comenzar su gobierno. Lo hacemos de la mano de un libro que tenemos sobre la mesa aquí en esta máquina del tiempo de Ser Historia, El hombre que casi asesinó a Hitler, cuyo autor es Jorge Carrasco. Jorge, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido y gracias por invitarme. Acabas de publicar este libro con Plataforma Editorial. Lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Antes de comenzar esta charla, la idea, ¿no? De que quizás se ha generalizado, ¿no? Hitler llega al poder por una serie de circunstancias dadas, pero también porque la gente le votó. Hay un poco ahí de controversia, ¿no? en ese sentido, pero el caso es que al final él se hizo con el poder. Sí, la gente le votó, pero no consiguió una mayoría absoluta, ni por supuesto una mayoría cualificada. Hay un libro, yo recomiendo un libro que lo pongo en la bibliografía del libro que escribí, que se llama A 30 días del poder, de Henry Ashby Tanner, y ahí explica muy bien cuál fue el proceso. En realidad, el partido nazi en el año 32 empezó a ser el más votado, pero eso no quiere decir que tuviera la mayoría absoluta. Llegó a tener hasta, creo, el dato lo podría buscar, pero creo que era un 37% de los votos. Luego llegó a bajar un poco porque creo que se quedó sobre el 33% a finales del 32%, porque se estaban continuamente repitiendo elecciones y tenían falta de financiación, tenían un problema grave de financiación, como todo el resto de los partidos. Y cuando fue nombrado canciller en 1933, en enero, a finales de enero, fue el resultado de un gobierno de coalición. Él se le ofreció ser vicecanciller en un gobierno de coalición dirigido por von Papen, que había sido ya canciller y vicecanciller, y que tenía una rencilla, digamos, casi personal, contra el canciller que era en ese momento Schleicher, creo que era el general Schleicher. Y entonces aprovecharon, que esto lo cuenta muy bien este autor que he citado, que el presidente Hindenburg, que no quería nombrar a Hitler porque lo consideraba una persona sin preparación, le habían descubierto una cosa sucia de soborno de unos terratenientes
prusiacos que le habían ofrecido una finca para conseguir unas subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa bastante fea. Y entonces von Papen negoció con el sobrino de Hindenburg, con Oskar Hindenburg, y le ofrecieron hacer un gobierno de coalición para echar a Schleicher, más que nada. Y le ofrecieron la vicepresidencia. Entonces Hitler se plantó y dice, no, yo quiero ser canciller o nada. Y entonces estuvo ahí un tiempo, tuvo incluso una rebelión interna en su propio partido, por el ala más izquierdista, es que había alas izquierdistas en el partido nazi, que era Georg Strassers, y acababa imponiendo su criterio de que tenía que ser canciller, y al final von Papen, que estaba deseoso de echar a Schleicher, pues aceptó ser el vicecanciller. Y el error que cometieron también fue que exigió 2 ministerios clave, que era el Ministerio de la Policía, el control total de la policía, y el Ministerio de Prusia. Digamos, era una república federal, y Prusia era el estado más importante y también controlaba la policía. Claro, fíjate, estamos en una época de la historia, no lo he comentado antes, ¿no? Tú eres guionista, eres escritor, has publicado varios trabajos, aparte de El hombre que casi mató a Hitler. Es una época, desde el punto de vista estético, también muy visual, ¿no? Por todo lo que podemos ver en documentales de televisión, lo que refuerza también, ¿no? Ese contenido histórico que estás planteando muy bien. Ahora entraremos, ¿no?, en la historia de ese intento de asesinato, pero todo ello, ¿no?, parece encajar, ¿no?, en una época de eclosión desde el punto de vista de la imagen, porque es la primera vez, ¿no?, que podemos ver casi en directo, ¿no?, entre comillas, lo que está sucediendo antes y después de una gran contienda bélica, y también porque los protagonistas, ¿no?, como Hitler, al llegar al poder, bueno, pues son personajes con una personalidad y una forma de ser bastante extraordinaria, ¿no? Sí, la imagen era muy importante, y una de las cosas que hizo triunfar al nazismo fue su manejo de la imagen. No solo la imagen, sino los medios de comunicación. Se hizo muy popular la radio, que empezaba en esos años. Aquí celebramos ya los 100 años de radio en España. Sí, un medio muy popular de comunicación, y la prensa, porque la mayor parte de la población ya estaba alfabetizada, entonces podía leer y escribir, entonces la prensa se hizo muy popular. Y con la aparición del cine, y especialmente los noticiarios, porque la gente veía noticias en los cines, en las salas de cine antes de la película, pues todas esas herramientas las fue utilizando muy hábilmente el partido nazi, ¿no? El muy famoso Goebbels, sobre el manejo de la propaganda. Él había estudiado las técnicas de propaganda de los publicistas y incidieron mucho sobre eso. Es muy importante la imagen en esa época. Imagínate, si hubieran tenido televisión, pues podrían ser tremendas la potencia de manipulación y de control de la opinión. Precisamente ese control de la opinión, de una forma natural, se justifica porque había descontento. Es decir, la forma de apaciguar o de controlar ese descontento es por parte de la información y de la contrainformación, ¿no?, que se daba a través de los medios. Y aunque Hitler llegara, pues, a través de esa coalición al gobierno, el descontento debía de ser muy, muy grande, ¿no?, para que aparecieran figuras como Georg Elser. Ahora nos contarás quién era este personaje, es un poco el protagonista de tu libro, El hombre que casi mató a Hitler, pero ese momento, ¿no?, de descontento, protagonizado en este caso con Elser, pues era patente, ¿no? De ahí la información y la manipulación de la información que se proyectaba desde el partido nazi. Claro, pero hay que tener en cuenta un poco el contexto. Si vemos también las elecciones, en el año 27, Hitler, el partido nazi, había conseguido menos de un 3% de los votos. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió la crisis del 29. La crisis del 29 llevó a Alemania a una gran crisis, probablemente la mayor en Europa, por razones económicas, y creó un gran número de desempleados. ¿Y qué sucedió en el año 29, 30, 31, 32? Se sucedieron una serie de gobiernos de los políticos tradicionales que no encontraron ninguna solución, y aquello cada vez estaba peor. Entonces la gente empezó a ver a un partido radical que hasta ahora mucha gente lo despreciaba, consideraban que Hitler era un payaso porque
decía cosas que no tenían mucho sentido y todo era culpa de los judíos y unas cuestiones así que nadie realmente se creía, pues empezaron a decir, bueno, pues vamos a ver qué dice. Les ofrecía esperanza, digamos, aunque en realidad la línea política de Hitler era muy débil. Simplemente decía, estos son los culpables y lo vamos a solucionar. No sabía cómo realmente. Y entonces, al final fue el fracaso de los políticos tradicionales que no tenían soluciones para la crisis económica lo que hizo que el partido nazi, aparte de que fue apoyado por muchos industriales con financiación para hacer sus campañas de publicidad, pues consiguiera cada vez mayor éxito electoral. Pero lo que te quiero decir es que, insisto, hasta el año 32, que fueron las últimas elecciones libres, no consiguió más allá de un 37% máximo. Y lo que sucedió es que nada más llegar al poder, perdón que me enrolle con este tema. No, tranquilo. Perfecto, está perfecto. Lo que hizo fue, que era su idea, convocar elecciones otra vez. ¿Y por qué convocó elecciones? Porque él quería conseguir una mayoría no solo absoluta, sino relativa, ¿no? Necesitaba, creo que eran 3/5 partes del Parlamento para lograr aprobar lo que se llamaba una ley habilitante que le daba al presidente del gobierno, al canciller alemán, poderes dictatoriales durante 6 meses, que estaba previsto en la Constitución de la República de Weimar. Entonces él lo que hizo fue convocar elecciones, nada más conseguir el poder. ¿Qué sucedió? En primer lugar, utilizó a la policía al lado de las milicias de las SA, con lo cual empezó a intimidar a sus rivales, especialmente a socialdemócratas y a comunistas. Les reventaba los mítines, no les dejaba hacer su publicidad, controlaba la prensa, o sea, usó el poder del Estado para afianzarse. Luego sucedió el extraño caso del incendio del Reichstag, que parece ser que fue provocado por un personaje de ideas anarquistas que no tenía una vinculación clara. Ellos acusaron al Partido Comunista y directamente lo prohibieron. Con lo cual, los diputados del Partido Comunista no pudieron tomar posesión de sus actas. Y finalmente, como todavía ni siquiera tenía mayoría absoluta, porque ahí en ese control absoluto de la sociedad y falta de oposición realmente, llegó a conseguir como un 44% de los votos. No tenía la mayoría necesaria para conseguir ser nombrado dictador temporal. ¿Y qué hizo? Pues arrestó a una gran parte de los diputados de socialdemócratas y con eso consiguió un quórum, un falso quórum, y por eso se considera realmente que fue un golpe de Estado incruento que le hizo convertirse en poder gobernar, digamos, por decreto ley y sin oposición ni control parlamentario. Y en 6 meses, esto lo cuenta muy bien sus biógrafos, sobre todo Ian Kershaw, en 6 meses convirtió a Alemania prácticamente en una dictadura. 6 meses después no había partidos políticos, no había sindicatos, no había libertad de prensa, no había libertad de opinión, no había libertades civiles. Y esto fue lo que sucedió con el partido nazi. Cambió totalmente un poco la dinámica política del país, que es lo que, como decía antes, ¿no?, generó también ese descontento en muchos sectores, ¿no? Y es ahí, en ese caldo de cultivo, en donde aparece la figura de Georg Elser. ¿Quién fue este hombre? Pues este hombre es un personaje fascinante. Cada vez que hablo de él, todo el mundo se queda fascinado, como estoy yo. Yo me encontré con él por casualidad en una biografía de esta que he citado de Ian Kershaw sobre Hitler, que es una biografía muy voluminosa, dos tomos de 400 páginas cada uno, o más, no recuerdo ahora, y le dedicaba 1,5 párrafos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que un hombre desconocido, anónimo, solitario, decidió atentar contra Hitler y casi se lo carga, además? No solo contra Hitler, contra toda la cúpula nazi. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y cómo actuó? Entonces, cada vez, cuanto más investigas sobre Elser, más asombro te produce. Primero porque realmente fue una persona anónima, él era de oficio carpintero, no tenía, digamos, ni titulación superior. En cambio, diseñó un aparato de relojería muy avanzado, muy sofisticado, que funcionó a la perfección, y estuvo trabajando durante 1 año, desde que decidió tomar la decisión de atentar, hasta que explotó la bomba por su propia cuenta, por su riesgo, sin decírselo a nadie, sin el apoyo de nadie, no pertenecía a ninguna asociación política, y realmente todo funcionó, el plan funcionó, simplemente tuvo, digamos, mala suerte, porque Hitler salió del local justo 11 minutos antes de que explotara la bomba. Claro, estamos en ese 8 de noviembre, ¿no?, del año 1939,
Elser había colocado la bomba en esa cervecería donde tenía conocimiento, ¿no?, que iba a estar Hitler y los altos mandos del partido nazi, donde iban a realizar una pequeña celebración. Y claro, él tendría que tener información. Yo no sé si esa información era sensible o no, la conocía todo el mundo. La seguridad de Hitler quizás no era tan sofisticada como pudiera ser ahora la seguridad de un alto mando, ¿no?, del ejército, o en este caso pues un primer ministro, un presidente, pero el caso es que él llegó a tener esa información. Sí, bueno, no conozco muy bien los sistemas de protección de la época, debían ser importantes, pero claro, no como ahora. Pero él fue mucho más allá. La verdad es que es asombroso su planificación, porque dices, bueno, esto es un disparate, pero luego lo piensas, bueno, es el único disparate posible. Tenemos que tener en cuenta que Hitler en aquel momento no sé si tenía mucha protección, porque realmente era un líder muy popular. Cuando él tomó la decisión de poner una bomba, de atentar contra la cúpula del país, fue en septiembre de 1938, con la crisis de los Sudetes. Entonces ahí sabes que estuvo a punto de estallar la guerra, que Francia y Rusia movilizaron el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se saldó con el compromiso de Múnich, que fue solamente pues aplazar el inicio, ¿no? Y Elser pues pensó, este hombre nos quiere llevar a la guerra. Lo importante de Elser es que él atentó para intentar evitar una guerra. Y él se dio cuenta, por razones que explico en el libro, porque vio que había un programa de rearme oculto y que la cúpula del partido que dirigía el país, que tenía un apoyo mayoritario en ese momento, estaba organizando todo para iniciar una guerra de agresión. Varias guerras de agresión contra los vecinos, especialmente hacia el este, ¿no? Y él quería evitarlo. Simplemente es eso. Y lo que sucedía es que Hitler, cada vez que tomaba el micrófono, decía, no, yo soy una persona pacifista, jamás voy a provocar una guerra, son los otros los que quieren provocarla, son los ingleses, son los judíos, son los demás, yo no voy a provocar ninguna guerra. Y era mentira, y él se dio cuenta que era mentira. Y digo, bueno, pues la única manera que tengo de impedir esto. Él no quería cambiar el régimen, él no pertenecía a ningún partido político, ni tenía una ideología política clara. Él actuó en solitario y digo, bueno, yo la única manera que creo que se puede acabar esta guerra es eliminando no solo a Hitler, sino a la cúpula nazi que se reunía en ese sitio, que era Goering, Goebbels, Himmler, toda esta gente, que eran los más fanáticos de los nazis, y a lo mejor pues lo que podía ocurrir es que dirigentes del mismo partido, pues menos fanáticos, pues podían evitar iniciar guerras de agresión. Eso fue todo su idea, y yo creo que era bastante práctica. Y lo que hizo fue, bueno, en septiembre del 38 se da cuenta de que los dirigentes del país van a encaminar a una guerra que sabe que será desastrosa, y decide planificarlo. Durante un año lo planifica con sus propios medios, no se lo dice a nadie, ni siquiera a su familia, ni a sus personas más cercanas, y consigue realizarlo. Eso es lo fascinante de este personaje. Claro, tuvo bueno, Hitler y la cúpula, ¿no? Tuvo la fortuna, la suerte de abandonar el local casi 10 minutos antes, ¿no?, de cuando estalló la bomba. Imagino que la sorpresa sería grande, ¿no?, entre Hitler y sus seguidores. Yo no sé si se esperaban algo así. Si a partir de entonces, imagino que crecería la incertidumbre y el temor, ¿no?, de que pudiera repetirse un atentado de estas características. Bueno, sí, la verdad es que las propias autoridades no supieron cómo reaccionar, no se esperaban esto. Evidentemente podían esperarse que alguien atentara contra Hitler, pero lo que no sospechaban es que lo hiciera una persona absolutamente anónima y sin conexiones. La policía lo primero que pensó es que podía ser obra del servicio secreto alemán, porque en ese momento ya se había iniciado la guerra, en el 8 de noviembre del 39, y creó estupor, pero es que ha creado estupor luego durante décadas, porque todo el mundo conocía este atentado, pero no se sabía nada, porque Elser también casi por casualidad fue detenido, él confesó inmediatamente, y no lo juzgaron, decidieron que lo iban a juzgar después de la guerra. Una especie de juicio de espectáculo o algo así, es lo que tenían pensado. Pero también piensan que es que, claro, no querían darle voz a Elser, ni siquiera delante de un tribunal, para decir, bueno, yo es que he atentado para evitar una guerra. Mis dirigentes me querían llevar a la guerra, y efectivamente tenía razón. Entonces, durante muchas décadas no se supo nada de esto.
Y fue a partir del año 69, que pasaron 25 años y se liberaron una serie de archivos, digamos, que estaban bajo la ley de secretos oficiales en Alemania, que un historiador alemán descubrió el único documento que prueba realmente la autoría, que es el interrogatorio que le hizo la Gestapo a Elser. Y aún así mucha gente todavía duda si fue realmente él, si lo actuó solo, pero yo creo que ya en los últimos 20 años ya cada día está más claro. Y en Alemania, por ejemplo, yo empecé a investigar este tema hace más de 20 años y en Alemania todavía había dudas, pero ahora ya está muy reconocido, ya se le reconoce como un resistente nazi y está todo muy claro, ¿no? Pero realmente siempre causó estupor, no supieron qué hacer con él. Claro, porque él al final acabó sus días en un campo, ¿no?, de concentración. No se le ejecutó, como bien decías antes, de forma instantánea, o ni se le juzgó esperando el final de la guerra. Pues esperaban también los alemanes que iban a vencer en la guerra al resto del mundo. Y ese fue un poco, ¿no?, el final en ese olvido, ¿no?, de la figura de Georg Elser. Claro, porque al no ser juzgado y nunca llevar a un tribunal y no tener más información, solo ese documento del interrogatorio, que fue secreto, pues la gente no sabía. Lo único que sabía es que realmente se internó en un campo de concentración, estaba declarado como un prisionero especial del Führer, ¿eh? No era cosa baladí. Y lo que sucedió es que, bueno, tuvo una prisión más o menos atenuada porque no le trataban excesivamente mal. Además era una persona bastante peculiar, probablemente se hizo amigo de sus carceleros y le daba regalos y todo esto. No era una persona conflictiva en este sentido. Lo que sucedió es que en abril de 1945, cuando la guerra estaba ya perdida y Hitler había tomado la decisión de suicidarse, pues hizo una lista de que había que eliminar a una serie de personajes que eran sus enemigos declarados. Los más conocidos, el almirante Canaris, que estaba también prisionero en condiciones un poco especiales, y entre ellos estaba Elser. Entonces, por eso también se sabe. Otra nota que se conservó, afortunadamente, es la orden de ejecución sobre Elser. Y Elser, que además estaba herido en ese momento por un bombardeo sobre el campo de concentración, pues parece ser que le pegaron un tiro en la camilla del hospital. Y afortunadamente se conservó esa nota, porque en la nota había un pie de página que ponía destruir una vez efectuado la operación. Es una historia fascinante y muy desconocida para el gran público, que ha investigado con profusión y en profundidad nuestro invitado, el guionista y escritor Jorge Carrasco, que acaba de publicar con Plataforma Editorial este magnífico libro, El hombre que casi mató a Hitler. Yo al principio decía el hombre que casi asesinó a Hitler, no, el hombre que casi mató a Hitler, publicado, como digo, por Plataforma Editorial. Jorge Carrasco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.